Pero ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo video y quería hablarles hoy otra vez de Pablo Lenz porque hay un tema del que no se habló nunca de Pablo. Además de todo lo que pasó con Barbie, de todo lo que pasó con las convocatorias, el día que vino Chinda Brandolino y se echó todo a perder, obviamente por cuestiones que él ya había orquestado. Tanto Pablo Lenz como Osvaldo Romano son personas que vienen a destruir las convocatorias. Y si ellos no hubieran estado en las convocatorias no se habrían caído. Pero son personas que orquestaron todo para que las convocatorias se cayeran, por más de que decían que estaban en, o mejor dicho, a favor de una causa común, ¿no? Y esta persona, Pablo Lenz, decía que no estaba vinculado hace más de 10 años con la política, pero estos son unos trabajos que yo le hice justamente a Pablo. Él estaba apoyando a Sabassini, que ese Sabassini fue una persona que vino a hablar también en las convocatorias, porque todos querían lo mismo, todos querían venir a hacer política. Y esa es la campaña para presidente de Sabassini que le hice en 2019. Entonces digo, ¿cómo es la cuestión acá? Hace 10 años que no estabas metido en política, pero hace menos de 3 estabas apoyando a Sabassini. ¿Cómo es el asunto acá? ¿Cómo es el asunto? O sea, estábamos todos apoyando en ese momento, y acá lo tenés, Alberto Sabassini, presidente, editado por mí, para Pablo Enrique Lenz. Ahora digo, ¿cómo puede ser de que esta persona decía que no estaba vinculado con la política y sin embargo estaba con este flaco, apoyándolo para presidente? Hay cosas que nunca me cerraron de Pablo. Nunca, en la vida. Y es más, lo trajo a este flaco a hablar a las convocatorias. Recuerden, yo le había dicho a Pablo, le dije, mirá, Pablo, no es así la bocha. O sea, este tipo estuvo vinculado en la política, justamente las convocatorias no son para hacer política y de repente traes un político. ¿Cómo es el asunto? No, porque este tipo nunca va a ganar las elecciones. Sí, pero estaba metido en la política. Ustedes quieren venir a hacer política con las convocatorias. Por eso estabas metido con este Pablo, con este Osvaldo Romano, amigo de ASEF. Pero bueno, vamos a descubrir un par de cositas hoy que como ustedes pueden ver tengo un montón de pestañas abiertas, pero para que recuerden que hasta hace menos de 5 años estuvo metido en la política Pablo Lenz y lo traía Sabassini, por ejemplo, a las convocatorias. Después también, como que él estaba apoyando a Alberto Sabassini a full. Y ves Sabassini en un programa de radio, Sabassini, ves, vamos con este. Menos mal que yo tengo todo subido. Porque si no, decir, no, no, yo hace 10 años, hace más de 10 años que estoy vinculado a la política. Sin embargo, acá tenemos un presidente cristiano. Porque también quieren meter ese tipo de ideología en la política, lo cual es imposible. ¿Qué quieren? ¿Que todo el mundo sea cristiano? ¿Que todo el mundo comulgue con su ideología pedorra y de antaño? No sé, díganme ustedes. Entonces, este tipo de ideología es perjudicial para, no solamente para un pueblo, sino para el desarrollo de la comunidad en sí misma. Y todo esto, el 30 de abril de 2019, dice ahí, todo esto se lo había editado Pablo. ¿Por qué motivo? Y porque había buena onda, a mí me gustaba editar. Pero ¿qué pasaba? Después, como ustedes sabrán, él se le chifló el moño y ahí tienen también los mensajes que me enviaba, que decía que si te agarro, que te voy a matar, que esto, que aquello. Esto en 2019. Después aparentemente se había arrepentido. Yo te cuento la historia más o menos por si vos no la conocés. Todos los videos estos de Barbie y demás que él no quería que estén en YouTube, de todos modos están en otra plataforma. Lo buscas y listo. No voy a ser tan obvio. Pero es una persona, Pablo Lenz, que le hizo mucho daño a las convocatorias. Sí, él dice que es pastor, pero yo te voy a dar una noticia, no es pastor. En principio tiene una iglesia ilegal, que no está registrada bajo ningún
bajo ninguna personería jurídica y tampoco tiene fichero de culto. Y sin embargo hace reuniones todos los domingos entre las 9 y las 10 de la mañana en un lugar que ya te voy a mostrar. Que después, investigándolo a este señor, le hemos descubierto varias cosas. No solo que no es pastor, porque no está en ningún registro que es pastor, su iglesia no figura en ningún lado, por ende no es pastor, en todo caso es un predicador, pero que él se autoproclame pastor sin serlo, bastante grave eso. Digo, Pablo, vos no sos pastor, no estudiaste en ningún seminario, no hiciste ni siquiera ningún curso, no, nada, nada. Vos te autoproclamás pastor, decís que tenés una iglesia, que yo ya fui un par de veces a la iglesia, entre comillas, de Pablo. ¿Por qué él lo hacía en ese lugar que les voy a mostrar ahora? Y la sigue haciendo en el mismo lugar. Porque él dice, no, porque la gente que de la falsa doctrina me persigue. Y no quiero dar la ubicación, no quiero que llamar la atención. En realidad no querés llamar la atención, y no sé dónde sacaste aparte todos esos súbditos que tenés en la iglesia, no sé dónde los sacaste. Pero no querés llamar la atención por dos cosas. Porque primero tenés que tener personalidad jurídica. Segundo, esa iglesia es trucha, en la que fundaste ahí en ese lugar que voy a mostrar ahora. O sea, esa iglesia es trucha, esa no es una iglesia. Vos no, tampoco sos pastor. No sos pastor más que nada también por las actitudes que tenés. ¿Querés que las enumere todas? Un tipo violento, misógino, mala persona. ¿O te olvidaste, Pablo, de todas las veces que me amenazaste? De todas las veces que te ponías como loco porque yo no quería hacer algo que vos me pedías. ¿Te olvidaste de todo eso, Pablo? Digo, ¿tu iglesia tiene fichero de culto? Igual ya vamos a ver que no, obviamente que no, no tiene fichero de culto, pero digo, ¿tu iglesia tiene fichero de culto? Si vos decías que no estabas en política hace más de 10 años y ahora estás en política hace menos de 5, y acá tenemos toda la lista de reproducción, es más, estaba apoyando este tal Pocho Romero Félix, Feris o como se apellide. El tipo lo que hacía era esto también, pasaba de un partido político a otro, todo esto en 2019 a ver quién le daba bola. Con Pocho Romero Feris, con este que es Sabassini, con este otro Olmedo, era el apellido. O sea, era todo el tiempo ir y venir con uno, con otro, con otro. Después está con este Walter Di Giuseppe que también, no sé a qué partido pertenecía, pero también lo estaba apoyando políticamente. Recordemos que este tipo trabaja en la cárcel y como trabaja en la cárcel se cree que es impune de hacer lo que quiere, de amenazar como quiere a la gente, de ir a apretar a quien quiere. O sea, él se cree impune de hacer lo que quiera. Él quiere hacer todo como a él se le da la gana porque motivo, y yo trabajo en la cárcel, yo conozco a gente pesada, yo sé, yo hago lo que quiero. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Y estas son todas las campañas políticas que él no quiere que vos veas, para que él diga, no, yo no estoy metido en la política. Y acá lo tenés, estaba metido en la política hasta hace poco, 2019. Digo, ¿cómo es el asunto acá entonces? ¿No? ¿Cómo es el asunto? Y yo en un momento me cansé, porque también él quería, no, que yo le tengo que caer bien a Olmedo, porque Olmedo es provida, porque Olmedo esto, porque Olmedo aquello, es cristiano, y hay que meter a cristianos en el gobierno. Porque la gente tiene que conocer a Cristo. ¿Me entendés? Pero el tipo, por ejemplo, dice que es pastor, no hay ningún título que valide, o no sé, acreditación que lo avale como tal. Habría que consultar algún listado de pastores quizás en Asiera, o en la Unión de las Asambleas de Dios, o en Asambleas de Dios, que es otra organización distinta, o en Mayordomía Cristiana, ya que es pastor evangélico, ¿no? O en alguna iglesia bautista, no sé. En alguna entidad habría que consultar si alguien lo conoce como pastor, si tiene algún registro de él como pastor. Si la iglesia en la que está tiene fichero de culto, que ya vamos a ver que no lo tiene. Bueno, y también mentía sobre esto. Decía que no estaba metido en política, ahora está metido en política.
¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? Pero el problema acá es que dice que es pastor y no es pastor. No hay nada que acredite que sea pastor. Ah, cierto, que es algo más simbólico, algo más emocional, porque yo siento el llamado de un ser invisible, de una entelequia, que me dice que yo soy el enviado. Vos acordate que este flaco piensa que él es el enviado de Dios para hablar de la gente porque ahora viene el fin de los tiempos. Pero acordate que este flaco además tiene una suerte de doble vara, porque acá tenés, dice que Pastor estaba metido en política, estaba con Alberto Fernández, dice que Pastor y me amenazaba por WhatsApp, y este es el video, buscalo, Pastor, una secta evangélica, una cosa. Después dice que es una suerte de enviado de Dios, que está para avisarle a la gente sobre el nuevo orden mundial, que viene a destruir el mundo en 2030, y dice que ya falta poco para que se acabe el mundo, y que los falsos profetas lo persiguen. ¿Me entendés? Es más, este lugar, mira, que vos vas a ver acá, en principio, vamos a hacer una cosita, ¿no? Esto que ven acá, tanto este banner como el logotipo, esto se lo hice yo, en principio. En segundo lugar, esto es en la casa de él. ¿Ves? Esto, por ejemplo, lo grabó en ese lugar clandestino. Uy. Y esto se lo edité yo, el 18 de octubre de 2018. Y que no te dejes engañar por su mirada de bueno, no es buena persona este tipo. No es buena persona. Esto está grabado en este lugar que te voy a mostrar ahora. Acá es la iglesia clandestina que no tiene fichero de culto. Es esta de acá. Esta de acá. Esta de acá. Unamuro 3359. Acá es. Acá es. Esta es la de la iglesia clandestina donde el Señor realiza sus reuniones. No hay fichero de culto. No está identificado por fuera como una iglesia. Era C criollo, sabor argentino, vacío, asado, pollo, bondiola, etcétera. Y el número de teléfono. Acá es. Acá es. Y acá era. Antes era una parrilla y después fundió y se puso una iglesia. En este lugar. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro, he hecho una pequeña investigación acerca de este señor. Ya que tanto le gusta investigar mi vida. Bueno, vamos a investigar la vida de él a ver si le gusta. Dice, o sea, porque aparte este tipo supuestamente trabaja en un servicio, en el servicio penitenciario, pero acá me figura otra cosa. Venta al menor en mini mercados, y el mini mercado en cuestión está acá. Ecuador 899 en Espeleta. Ecuador 899 en Espeleta, que está perfecto que tenga su propio negocio, pero ¿por qué dice una cosa y después hace otra? O sea, ¿cómo es eso? ¿Trabaja en la cárcel o no trabaja en la cárcel? Es pastor, pero no es pastor. ¿Qué es entonces? ¿Qué sos, Pablo? ¿Qué sos? ¿Esto que es un chino hasta acá? No sé. ¿Qué sos, Pablo? O sea, realmente te lo pregunto. ¿Qué sos? ¿Sos pastor? ¿No sos pastor? ¿Qué sos? Porque me intriga, la verdad que me intriga bastante esto. Me intriga bastante porque en definitiva no sabemos quién es, no sabemos qué hace. Miente todo el tiempo diciendo una cosa y haciendo otra. ¿Me entendés? Dice ser pastor, no hay ningún registro de él como pastor. Es porque él lo dice y porque él se da a conocer así, pero en realidad no es pastor. Dice tener una iglesia evangélica, ser pastor de una iglesia evangélica, y la iglesia no está en ningún fichero de culto. Además, mirá, vamos a... Ah, y noticias de él, ¿no? También. Detuvieron por anti-vax a un precandidato. A ver... Todo esto ahora, ¿no? Que a todo esto, en su momento con un par de personas sacamos también la conclusión de que Pablo se hizo detener a propósito aquella vez con el tema del doctor Chávez para salir en los medios de comunicación, porque no vemos bien la secuencia tampoco, pero en un momento vemos que se tira al piso. Lo que más bronca me da es que nosotros lo fuimos a defender, que lo fuimos a bancar cuando estuvo preso y demás, y resulta que nos estaba engañando a todos.
Mira, a ver acá. Detuvieron por anti-Pax a un ex precandidato de Alberto Fernández en Quilmes. Y lo tenemos, de Alberto Fernández, pero de repente lo tenemos con Milei. ¿Cómo es el asunto? O estás con, a ver, vos podés ser el signo político que vos quieras, pero ¿cómo es el asunto? ¿Estás con Milei? ¿Estás con, o sea, con quién estás? Ya vimos en los spots de campaña que estaba con cualquier persona que, digamos, le dé un poco de cabida. Se trata de Pablo Enrique Lenz, dirigente político de Quilmes, que pertenece al movimiento Por la Verdad anti-PPP y que apoyaba a Alberto Fernández en 2011. El dirigente político de Quilmes, Lenz, fue demorado en una manifestación contra el PPP y en apoyo al homeópata Eduardo Ángel Chávez, que después al otro día lo liberaron y demás. Eh, hermanos queridos, déjenme decirles que esto ya es la marca de la bestia, el chip es la marca de la bestia, afirmó el dirigente que convocaba a movilizar contra su implementación. Y acá lo tenés. Esto es en Plaza de Mayo. Lo que me rompe un poco, que ya sabés que, es que este personaje nosotros lo apoyamos y ¿qué hacía el señor? Estaba siempre con el mejor postor o se olvidaba de repente que vos lo estabas apoyando y lo estabas bancando y de repente te amenazaba. Era como que siempre las cosas había que hacerlas como él quería, porque si no las hacías como él quería, después eras una suerte de enemigo, ¿viste? Zapallo. A ver dónde borré la foto de este pibe. ¿Me entendés? Entonces, más que su violencia hacia mi persona y hacia demás personas de mi entorno, lo que más me molestó es que el flaco este, en definitiva, no sabés qué tiene en la cabeza. No sabés qué tiene en la cabeza. No tenés ni idea de lo que le pasa por la cabeza porque un día piensa una cosa, otro día piensa otra totalmente distinta. Pero siempre es las cosas como él quiere, eso sí, porque si no, eh, si te puede destruir, te destruye. Este tipo es una amenaza, aparte, una amenaza para todas las personas que lo rodean. Destruyó todas las convocatorias en el obelisco. Manda gente infiltrada a las convocatorias. Este fin de semana lo tuvimos a un infiltrado de él, justamente, en una convocatoria en Palermo que después vas a ver el video. O sea, es una persona que nunca se supo bien de qué trabajaba, ahora tampoco sabemos bien qué hace de su vida. Pero sin embargo, va, viene por toda la ciudad de Buenos Aires y cuando vos le decís algo, no, no, porque todos me tienen envidia por mi logro, por mis éxitos. ¿Me entendés? Es como que el tipo siempre es él, la moral total y absoluta. ¿No? Él es una persona que... Bueno, ¿qué te puedo decir de mí mismo? Yo soy buena persona. Gracias a mí, la gente está conociendo la verdad de lo que está pasando, porque yo, y yo, y yo, y yo, y siempre yo, ¿me entendés? Un truquito psicológico que me explicaron es el tipo de persona que siempre se está ensalzando diciendo que yo soy buena gente, que yo esto, porque gracias a mí. Lo mismo pasaba con Osvaldo. Osvaldo en un momento como que empezaba a recriminar cosas, me empezaba a decir, no, porque yo lo que hago por vos, y yo lo que... Él nunca hizo nada por mí a todo esto. Y lo que hice yo por vos, y yo, y yo, y yo. Y cuando alguien se está todo el tiempo haciéndose el bueno y remarcando, o sea, como por ejemplo Pablo. Pablo me decía, ¿y yo qué te hice? Y yo qué hice para merecer esto, porque yo soy buena gente, porque yo, bueno. Ahí lo tenés. La persona que siempre está marcando el punto de que es buena persona, en el fondo en realidad no lo es. Porque si vos sos buena gente, los demás lo ven. Pero los demás no ven que el tipo sea buena gente por toda una serie de cosas que el tipo hace. Es más, hasta el día de hoy nos sigue molestando. A mí y a un grupo de personas. ¿Te acordás de Julián, por ejemplo, cómo fuiste a la casa junto con Osvaldo Romano? ¿Qué pasó con Julián? Todo porque, claro, el señor no se banca que le descubran la mentira. Este tipo de personas, cuando vos le descubrís la mentira, son implacables. Tras las elecciones en julio de 2012, aseguró que Alberto Fernández perdió el rumbo y se perfiló abiertamente como un acérrimo opositor. Aparte, Pablo, para hacerse el intelectual, siempre usa palabras al mejor estilo, palabras difíciles,
Una palabra que usa mucho es ignomia, como que pretende hacerse el culto cuando en realidad tampoco lo es. Una persona que pretende o usa también palabras muy difíciles para expresarse, es porque en realidad no es la persona tampoco que dice ser, es para aparentar ser algo que no es. Bueno, culto y decente. Aunque se identificaba como un fiel militante de la causa nacional y popular que encabeza la presidenta CFK y que comenzó en 2003 con Néstor Kirchner, los años lo fueron alejando del kirchnerismo. Sin espacio en la política bipartidaria del país y la provincia de Buenos Aires, Lenz afirmó su posición cristiana y en los últimos años encauzó su militancia en la Marea Celeste, la oposición a la Marea Verde que pedía, la legalización del aborto. Fue bastante mal igual. Tal es así que en sus últimas fotos públicas con un dirigente político es con el liberal y anarcocapitalista, como se autodenomina él, Javier Milei, en una de las manifestaciones en contra de la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Punto. Y aparte. Y tenemos así un montón de noticias. Detuvieron el quilmeño Pablo Lenz, Alberto Fernández perdió el rumbo, etcétera, 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 y un sinfín de etcéteras. Entonces digo, ¿cómo es el asunto acá? Lo repito de vuelta, decís que no estabas en la política, ahora resulta que estabas en la política. Decís que sos buena persona, ahora resulta que sos mal tipo también. O sea, igual los hechos ya hablan de vos. No es que vos tenés que decir que sos bueno. No, vos no sos buena persona, Pablo. Es más, mirá, porque si fueras buena persona, te voy a decir una cosa, si fueras buena persona, en principio habías aceptado todas las cosas de las que se te acusaba, porque eran obvias, eran obvias, eran obvias, y vos a esta piba la asustaste, allá sabes quién, la asustaste un montón. O sea, ¿cómo le vas a mandar 80.000 mensajes? ¿La vas a llamar? ¿Vas a andar con el auto cerca de la casa? ¿Cómo vas a hacer eso? Si la flaca te dijo que no un montón de veces, flaco, pues no te deja de joder. O sea, después no, los demás son culpables. Pero, ¿qué habrá pasado con tu mujer cuando se enteró de todo esto, no? También, de toda esta movida. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a tu mujer a todo esto? Bueno, cuestión, ¿no? Con este señor. Que nunca supimos bien, en definitiva, qué era lo que hacía, de qué trabajaba. Todo muy raro, en definitiva. Me acuerdo cuando lo conocí, que él ya de por sí tenía un año de licencia psiquiátrica, porque no sé qué había pasado en la cárcel y no sé qué movida. Y yo una vez me acuerdo que le dije, o sea, ¿cómo es el asunto, que hermano? No laburás, y porque como yo le marqué el punto de que él no trabajaba, él me empezó a decir, ¿qué estás tomando vino? ¿Qué estás borracha? Todo porque yo le dije que era un vago que no laburaba. O sea, ¿de qué vive esta gente? Se avergonzarán y se más turbarán. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Salmo 6:10 y el corazoncito. Y se hace la víctima. Pero bien que después se la pasa acosando a un montón de personas de mi entorno, se la pasa molestando, se la pasa enviando espías, porque tiene espías el señor. Tiene muchos espías. Que los manda a las convocatorias en vez de venir él en persona. ¿Por qué no venís vos, Pablo? ¿Ves? Y acá están todos los flyers de todas las cosas que le había hecho, ¿ves? Todo lo que le había hecho. ¿Ves? Acá hay un video también de rumble.com. Todos los trabajos que había hecho. Y sin embargo, claro, cuando después lamentablemente nos dimos cuenta que estaba queriendo hacer cualquier cosa con las convocatorias, le saltó la ficha, le saltó la térmica, ¿ves? Esto, Obelisco, 5 de febrero 2018. Sí, 18 horas, perdón. Néstor Mercado, Juan Vitali, Mario Borini. Que después este de acá, el del medio, Néstor Mercado también, no, porque la política es buena, porque la política esto y porque la política aquello. Digo, ¿cómo es el asunto acá? ¿Cómo es el asunto acá? ¿No era que no venían a hacer política?
Y después ahí desde la plataforma estaban, no, que la política es buena. Y pero me estás cargando. ¿Me estás cargando? Estas cosas, de verdad que gente así me indigna. Me indigna. ¿Qué quieres que te diga? Me indigna. Estoy indignado. Estoy, la verdad que indignado. Según Wikipedia, en el cristianismo, un pastor es una persona a la que se le ha conferido la autoridad dentro de una iglesia para dirigir y cuidar una congregación de creyentes. El término se utiliza generalmente en las iglesias tradicionales protestantes y las iglesias evangélicas, pero a veces también se emplea para referirse a los obispos y presbíteros en las iglesias católicas, ortodoxas y anglicanas. ¿A qué viene esto? A la definición misma de pastor. Ahora, él dice que es pastor y no es pastor. En todo caso es un predicador. Pero, ¿por qué tiene una iglesia y no tiene fichero de culto? No tiene fichero de culto. Esto también lo estaba leyendo, pero esto ya es más, si se quiere, romántico. De ese ser divino que vino, que me dijo, tú debes ser pastor. Chamuyo, hermano. Chamuyo, tómatela. Bueno, acá, vamos a esto. Importantísimo. ¿Cómo saber, enfoque evangélico, cómo saber si una iglesia evangélica está registrada en Argentina? Las iglesias evangélicas en Argentina han crecido exponencialmente en los últimos años y muchas de ellas están inscriptas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y de Culto, y otras no. En esta nota te contamos cómo saber si una iglesia está registrada. Ingresar a los datos abiertos en del ministerio. En primer lugar, debemos ingresar a la web del ministerio, donde cuenta un set de datos abiertos que podemos descargar en formato CSV o separado por comas. Esta información hace unos años estaba más visible al usuario y se podía consultar online, sin embargo ahora es necesario bajar el archivo, cuenta con más de 25.000 entidades religiosas. Obviamente que las iglesias evangélicas son mucho más, son muchísimas más de 25.000. Las que no están acá, que evidentemente no están registradas. Y vamos a ver si acá la del Señor está registrada. Y si no está registrada, ¿qué quiere decir? Que es ilegal. Es así de sencillo. En este archivo de Excel cuenta con 5 columnas: nombre, dirección, ciudad, provincia, código de identificación. Y acá está toda la cuestión. Una vez que abramos el archivo, debemos seleccionar toda la primera columna y luego ir a la solapa superior de datos. Selecciona ahora la opción texto en columnas y hacer clic en la opción delimitados. Pulsa siguiente. De esta forma los datos quedarán todos ordenados y ahora podés buscar el nombre de una iglesia que esté registrada. Bueno, una vez abramos este archivo, debemos seleccionar toda la primera columna, luego ir a la solapa superior de datos. Mira que yo tengo distinto acá, Te aviso nomás. Te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Claro, bueno, está bien. Para. Esto vamos a hacerlo así. Tucu. Esto que me está diciendo, que seleccione toda la primera columna. Yo con el Excel, la verdad, te soy sincero, soy muy corky. Entonces, como soy muy corky, a ver, datos. ¿Qué quería que haga? Opción texto en columnas. Bueno, eso no lo tengo. Ah, sí, lo tengo. ¿Y qué dice? Y luego en los separadores elegir la opción coma. Bueno, texto en columnas. Delimitado. Ancho fijo. Para ver. Hoy aprendiendo a usar. Está, perdón. Delimitado, siguiente, luego separadores. Está bien. Pasa que también yo soy. Bueno, y de paso. Digo, ¿no? De paso. Vemos bien cómo es el asunto. Porque la verdad que esto no lo uso nunca. Bueno, está. Como si general, coma de esta forma, ordenado, bla, bla, bla. Che, podría estar un poco más fácil, ¿no? En la punta del obelisco. Bueno, a ver,
Claro, y acá me aparece todo el listado. Asistente. Finalizar. Sí. Muy bien. Y quedó todo igual. Cuestión. Mientras se carga acá, ¿no? Todo el daterío este. Que quedó todo como antes. Ah, no, quedó bien, quedó bien. Bueno, me alegro. Me alegro mucho. Ahora bien, herramientas. Recién lo estaba... Creo que era control F, ¿no? Sí. Bueno, cuestión. Vamos a buscar lens. Llega a estar, me muero. Así te lo digo. Lens. Lens. Casa, Vicente. No, claramente igual. A ver, lens. No hay nada. A ver, vamos a buscar. A ver, por ejemplo. Unamuno es la calle, ¿no? Unamuno 2309, Iglesia Evangélica Pentecostal Jesucristo el Salvador. Unamuno. No, pero esto es en Moreno. Vamos a buscar siguiente. Iglesia Pentecostal, Puerta al Cielo, filial 6. O sea, acá tenemos filial 1, 2, 3, bla, 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 bla. Tampoco, esto es en Villa Fiorito. Buscar siguiente. A ver, Unamuno. Mar del Plata, dice acá arriba. Miguel de Unamuno, 1362, agrupación espiritista Alanca. No, eso claramente no. Bueno, cada quien es la religión que quiere, ¿no? Confederación Argentina de Iglesias Evangélicas Unidas, filial 29, Unamuno 96, Banfield. Banfield de vuelta. Mar de Plata, Castelar, Moreno, Villa Fiorito. Y volvimos a Mar del Plata. Sí, a Mar del Plata. A ver, vamos a buscarlo por Pablo Enrique Lenz. Nada, muy bien. No está ni por Unamuno, no está ni por, a ver, Quilmes. Vos te das cuenta que es lo que hay que hacer, ¿no? Triunvirato, no. No, agrupación social, no. Quilmes, no. Azcazú, Iglesia, Asamblea, no, tampoco. Manzana, no, Tucumán. Asamblea Iglesia Cristiana. Bueno, si vos lo buscás, y estamos acá 50 horas buscándolo, claramente no lo vas a encontrar nunca, el fichero de culto del Señor, porque no lo tiene. Es más, yo te dejo acá después en la descripción esto. Pero bueno, esto quería mostrarte el día de hoy. No está. No está. ¿Ok? No está registrada la iglesia con Registro Nacional de Cultos. Eso para empezar. Y en segundo lugar, el tipo este no es pastor. No hay ninguna credencial que lo acredite. Vos podés decir que vos te tenés una suerte de revelación divina, que te dijo que vos sos... No, eso no es válido. ¿Tenés alguna credencial? ¿Estudiaste en algún instituto bíblico? O de vuelta, vamos de vuelta. ¿Por qué te reunís ahí, Pablo? ¿Por qué te reunís ahí en principio? ¿Tanto miedo tenés que te descubran? ¿De qué tenés miedo que te descubran? O sea, ¿por qué te ocultas? Si vos realmente sos pastor y tenés una iglesia evangélica, ¿por qué no lo habilitas como tal? ¿Por qué directamente no pones o por lo menos un cartel que diga templo evangélico y que cuando alguien de alguna inspección te caiga, vos digas, che, bueno, ya voy a regularizar la situación o regularizarla directamente y ponerte la iglesia ahí? Pero ¿qué pasa? Es un lugar que cuando vos entras es básicamente una cocina, porque antes era una parrilla. Y ahí es la iglesia y muchas cosas más. Entonces, esto quería dejarle. Es más, vamos a ver algo último para Pablo. Si vos querés registrar tu iglesia, Pablo, mínimamente. Es más, hacé algún curso o algo de Pablo. Yo sé que vos está bien por revelación divina, decir que sos pastor, pero no sos pastor. Hacé un curso que lo vale en principio. eh, Estate bajo la cobertura de alguien, ¿no? Porque eso también me lo comentaron. Vos podés tener también el registro, este,
pero tenés que estar bajo también la cobertura de alguna asociación. No puedes andar así porque sí, por la vida. Tenés que estar bajo la cobertura de alguien. Por ejemplo, el más trucho de todos, Chris Méndez, pertenece también a la Unión de las Asambleas de Dios, la Iglesia Hillsong, al igual que la Iglesia Rey de Reyes, al igual que la Iglesia Universal. Pequeño detalle, ¿no? Todos dependen de alguna organización más grande, que es la que los regula, porque si no esto será un descontrol. Tu iglesia no está registrada en ningún lado, no hay ninguna constancia. Está bien que todo el mundo te vea y va a decir, uy, es pastor, pero porque vos te autoproclamás pastor, no porque realmente lo seas. Y también dijiste muchas veces que hace más de 10 años no estabas en política, ahora estás en política hace poco y eran trabajos que yo te había hecho. Y encima tenías la caradurez de amenazarme por WhatsApp y de molestar a gente de mi entorno. Vos tenés vergüenza. Y encima decís que sos buena persona. Buah. Listo, hasta acá.